Gracias por su tiempo, por apartarnos este espacio. Antes de iniciar, quisiera eh, que me escribieran por ahí, por el chat, quiénes de ustedes ya han tenido alguna aproximación con Risk Simulator, o si, por otro lado, es la primera vez que van a usar el software, si saben qué es, si no tienen ni idea de qué es, pues también para que me digan ahí por el chat, un poco como para saber cuál es el conocimiento previo que tienen. Igual, pues yo arranco bajo la premisa o el supuesto de que estamos todos desde cero, pero pues si quisiera, si hay usuarios ya de Risk, pues que me lo hagan saber vía chat. La invitación también es a que estén participando constantemente, activamente, a través del chat o abriendo sus micrófonos. No tengan ninguna duda de interrumpirme en algún momento de la presentación, de la sesión más bien. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Gracias, Ismael. Nos escribes por ahí que es la primera vez. Bueno, yo por lo general en esta primera sesión me tomo cerca de 20 minutos para dar una pequeña contextualización, una breve presentación. Tengo aquí 10 slides aproximadamente sobre una introducción, perdón que la fecha está desactualizada acá, una introducción a lo que es la gestión de riesgos. Y es que precisamente la idea de Risk Simulator, digamos que la idea global es que se pueda utilizar para la gestión de información, de incertidumbre, de riesgos, la gestión de procesos, gestión digamos que de manera global. Esto lo podemos enfocar hacia un lado comercial, corporativo, si lo queremos ver así. Y con Risk Simulator, digamos que yo puedo, a través de las diferentes herramientas que tiene el software, me sale que la conexión es inestable. No sé si en algún momento llegan a tener alguna falla, pues por favor, para que me lo comenten. Entonces, les estaba diciendo, con Risk, yo puedo, y las herramientas que tienen, yo puedo entrar a responder preguntas como, por ejemplo, esta: ¿cómo puede mi empresa minimizar sus costos y aumentar sus ganancias? Esa es una pregunta válida a nivel comercial, a nivel corporativo. Y aquí prácticamente que estamos hablando es de una optimización, ¿no? Queremos minimizar costos por un lado y por el otro lado queremos maximizar las ganancias o las rentabilidades. Y eso es un tema de optimización que perfectamente podemos trabajar con Risk Simulator. Puedo responder otra pregunta como, por ejemplo, ¿qué precios debo cobrar por mis productos? ¿No? Y esto, por ejemplo, bueno, puedo utilizar un análisis de sensibilidad o un análisis de escenarios donde puedo mirar yo, ¿qué pasa si a mi producto le incremento un 5%? ¿Cómo terminaría eso repercutiendo en mis operaciones? O lo contrario, ¿qué pasa si yo quiero ser más competitivo en el mercado y voy a reducir un 5% los precios de mis productos? Bueno, ¿cómo afecta eso? Entonces es como un análisis de escenarios, ¿no? Un análisis de sensibilidad, qué tan sensibles son, por ejemplo, o es mi utilidad neta a cambios en variables dentro de los estados de resultados o algo así. Preguntas como, ¿debo invertir en nueva planta y equipo? Bueno, la construcción de una nueva planta, procesamiento, una planta industrial o lo que sea, involucra muchos factores, muchas variables como los costos de los materiales, la inflación, si son productos, por ejemplo, importados, entonces la tasa de cambio. Para responder este tipo de preguntas, entonces a mí lo que se me ocurre es hacer, por ejemplo, una simulación de Monte Carlo, donde yo vaya cambiando todas estas variables que terminan afectando el desarrollo de este proyecto, por ejemplo. Y con base en esa simulación, pues tomar alguna decisión. Percibo que hay un micrófono abierto, no sé si hay alguna pregunta o si, creo que ya se cerró el micrófono. Perfecto, gracias. En fin, preguntas como ¿cómo responder a un movimiento estratégico de uno de mis competidores? En general, ¿cómo tomar decisiones empresariales? Me permite a mi Risk Simulator, digamos, llegar a eso, a tomar decisiones empresariales de manera informada, de manera, no de que es que yo creo, es que yo pienso, es que yo espero que, sino
Vea, con estos datos puedo tomar estas decisiones. Eso a nivel comercial. A nivel personal, quizá esto no es del día a día, pero también puedo utilizar herramientas, softwares, digamos, para tomar decisiones personales. Un ejemplo sencillo, tengo que elegir entre un refrigerador, una nevera, que cuesta $750, pero que termina ahorrando energía a lo largo del tiempo. O un refrigerador idéntico sin esas características de ahorro de energía y que cuesta $500. Son $250 de diferencia, casi que $1.000.000. Entonces uno podría decir, no, pues yo me ahorro el $1.000.000 y compro el de $500 y ya, sencillo. Qué excelente estrategia, qué excelente decisión. Pero, por ejemplo, y de nuevo, esto quizá no es algo que cualquier persona haría en su día a día, pero es importante, digamos que resaltar o mencionar que existen estas herramientas para la toma de decisiones. Y entonces lo que yo hago es simplemente proyectarme un flujo de caja, por así decirlo, de cuánto me voy a ahorrar en energía eléctrica en lo largo de la vida útil del refrigerador. Supongamos que son 10 años, no sé, se me ocurre 10 años. ¿Cuánto voy a ahorrar en energía en esos 10 años? Hago un flujo de ese dinero, lo traigo a valor presente y quizá me doy cuenta que el ahorro que voy a obtener en energía va a ser mucho más grande de estos $250 que me voy a ahorrar ya, en este preciso momento. Entonces, la decisión más eficiente bajo este escenario pues sería comprar el refrigerador de $750, pero haciendo ese tipo de análisis. Edward nos dice, la diferencia principal entre riesgo e incertidumbre radica en la predictibilidad, ajá, en la capacidad de hacer pronósticos, ¿no? El riesgo implica situaciones donde las probabilidades y posibles resultados son conocidos, permitiendo una evaluación cuantitativa. Perfecto. Aquí ya sabemos que hay alguien experto en riesgos, ¿no? Eso es cierto, lo que nos dice por aquí Edward. El riesgo, para que yo hable de riesgo, debo tener información. Prácticamente lo que nos está diciendo Eduardo es, necesito información para hablar de riesgo. ¿Y qué información? Bueno, acá ya nos menciona probabilidades y posibles resultados, ¿no? Probabilidades, eso es clave, y posibles resultados. Teniendo esa información, yo puedo hacer una evaluación cuantitativa del riesgo y habiendo hecho una evaluación, yo puedo terminar haciendo algún tipo de gestión. Listo, perfecto. Por otro lado, nos dice, en cambio, la incertidumbre se refiere a situaciones donde no se conocen probabilidades ni resultados, dificultando la evaluación cuantitativa y haciendo que la toma de decisiones sea más compleja. Listo, ahí está, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Riesgo versus incertidumbre. Incertidumbre, yo no tengo información, no puedo hacer nada. Casi que estoy expuesto al azar. No sé qué camino tomar. Ahí está, a la derecha. Por el otro lado, riesgo, yo tengo información, puedo construir algún tipo de modelo, puedo hacer algún tipo de cobertura, por eso es la sombrillita, puedo hacer algún tipo de cobertura, de gestión, de protección a esos riesgos. Y digamos que el punto en común es que no existe el riesgo si no hay incertidumbre. Cuando yo a la incertidumbre le pongo información, probabilidades, resultados, transformo esa incertidumbre en riesgo. ¿De acuerdo? Y ya, pues la definición que nos compartía por ahí Eduard está explicando esto que les estoy mencionando yo. Muchas gracias, Eduard. Aquí yo les doy diferentes definiciones. Yo sé que las otras 20 personas que no dijeron nada, que no respondieron nada, pues puede ser que no tengan una idea clara de lo que es el riesgo. Y aquí yo les voy a dar diferentes definiciones para que ustedes vean cómo se percibe, cómo se entiende el riesgo desde diferentes puntos de vista, si lo queremos ver así. Y la primera, bueno, y esto sale de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, sale de libros académicos, sale de blogs, de diferentes fuentes, para que veamos cómo se percibe el riesgo. Primero, dice que es una contingencia o proximidad de un daño. Y entonces ahí yo subrayo daño. Y esto es porque, por lo general, terminamos asociando la palabra riesgo a daño, cosas malas, ¿no? La siguiente definición, estar expuesto a perderse o a no verificarse. Perderse, de nuevo, una pérdida. Pero entonces aquí yo resalto, yo subrayo, perdón, expuesto, estar expuesto, y ya hablamos de exposición. Y es que
la única forma de uno no estar expuesto a nada es casi que vivir en una cajita de cristal. Y ni aún así, cuando yo me enfrento al mundo real, estoy expuesto a miles de variables que pueden estar afectándome de alguna manera. Entonces, daño, exposición, pérdida. Aquí, suerte. Entonces dice, dicho de acometer una empresa es una tarea, una acción, una labor, o de celebrar un contrato sometiéndose a un influjo de suerte o evento sin poder reclamar por la acción de estos. Suerte. Ahí entonces se asocia el riesgo a un evento fortuito, algo de la suerte, del azar, ¿no? ¿Dónde no vamos a poder reclamar nada de eso? ¿A quién le vamos a reclamar si es algo del azar, de la suerte, ¿no? Siguiente, posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Entonces, contratiempo, dificultades, problemas, demoras, perjuicios, daños, exposición, por ahí van surgiendo más adjetivos. Quinta, situación en que puede darse esa posibilidad. Es decir, hay una posibilidad de que ocurra algo y cuando se materializa el riesgo. Probabilidad de ocurrencia de algún evento que genere afectaciones a mis intereses. Y aquí esta sexta definición, por ejemplo, vean que las otras no hablaban de probabilidades. Esta sexta habla de probabilidad, de ocurrencia de algún evento que genere afectaciones a mis intereses. Esta afectación puede tener su connotación negativa también, ¿no? Y bueno, pues resulta que lo que les decía, uno está expuesto a miles de variables, de factores, a diferentes tipos de riesgos. Entonces aquí yo solamente menciono algunos, ¿no? El riesgo político, por ejemplo. Si yo tengo operaciones en un país extranjero, ese riesgo político es esa probabilidad de verme afectado por la toma de decisiones en ese otro país. Elevan impuestos, aranceles, cuotas de importación o disminuyen cuotas de importación más bien, eh, tasas de cambio, expropiación, bueno, todas estas decisiones que pueden tomar allá que terminan afectando mi operación. Riesgo ambiental, ¿no? Y de hecho, pues ahora está en boga, incluyéndose lo que es el riesgo climático, ya pasamos de lo ambiental a lo climático, bueno, va de la mano. Y ya las empresas están incorporando este tipo de riesgo dentro de sus modelos de valoración o estimación de riesgos. Riesgo operacional o riesgo operativo, pues pérdidas que se pueden dar por errores humanos o de hardware, software, ¿no? Hackeos, desfalcos, errores de digitación que tenía que pagar $10,000 y terminé pagando fue $100,000, ups, se me fue un cero de más, cosas así, ¿no? Riesgo operativo u operacional. Está el riesgo reputacional, el goodwill, el buen nombre de la empresa, no, una noticia de un escándalo corporativo, desfalcos también, no sé, productos que contaminan, bueno, todo lo que afecte el buen nombre de la empresa también termina afectando la rentabilidad, los resultados económicos de la organización. Y este, por ejemplo, el riesgo reputacional es muy difícil de cuantificar, por ejemplo, pero es otro tipo de riesgo que existe, ¿no? Ya en temas financieros tenemos lo que es riesgo de mercado, que es la posibilidad de obtener pérdidas por los movimientos del mercado que vayan en contravía de mis intereses. Riesgo de crédito, pues que la contraparte no me pague, ¿cierto? Riesgo de liquidez, no tener la suficiente liquidez económica para solventar mis deudas, mis obligaciones, mis pasivos en el corto plazo, por ejemplo. Y así, hay muchísimos tipos de riesgo. Acá simplemente mencioné algunos. Con Risk, pues yo puedo trabajar todos estos tipos de riesgo. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué preocuparnos si todo puede salir mal? O sea, si estoy tan expuesto a tantas variables, a tantos factores, pues entonces, ¿para qué me preocupo? ¿No? Ley de Murphy, si existe la posibilidad de que algo salga mal, tenga la certeza de que va a salir mal. Entonces, ¿para qué me ocupo yo de todas estas cosas? Ah, bueno, pero resulta que también así como todo puede salir mal, todo puede salir mejor de lo esperado, ¿no? Acuérdense por ahí de la definición que incluía la palabra suerte. Y entonces cuando algo se materializa en contra de mis intereses, hablo de riesgo, pérdidas, daños, pero si es a favor, entonces ¿qué? Hablo de suerte, buena suerte, hablo del azar, de la fortuna, del favor de los dioses, del universo, de, de mi preparación, ¿no? Y ahí es donde está un poco esa línea delgada de lo que termina siendo riesgo o un evento fortuito que obra para mal y del mismo evento fortuito que obra para bien.
¿El riesgo, es suerte, es qué? Y entonces aquí les presento yo rápidamente algunas aproximaciones sobre cómo puedo yo trabajar con riesgo, con incertidumbre. Y la primera de ellas, muy utilizada, muy empleada, son las matrices de riesgo, ¿no? Donde por un lado, por ejemplo, en el eje X, eje Y, perdón, en el eje Y, puedo poner la frecuencia de esos eventos, cada cuánto ocurren estos eventos. Y en el eje X puedo poner el impacto o la severidad de esos eventos. Y entonces ya puedo entrar a clasificar, ¿no? Y esas matrices de riesgo por lo general vienen con colores, verde, rojo, amarillo y diferentes niveles. Y con base en cada uno de esos sectores empiezo yo a desarrollar estrategias para la gestión de riesgo. Esa es una aproximación, la matriz de riesgo. Otra, estimación de punto único, que es lo que yo hago, por ejemplo, con una fotografía de la empresa. Un estado de resultados, un balance general, de la empresa a corte de junio del primer semestre del 2023. Así está la empresa en este momento y es una fotografía de la empresa. Con base en esos datos y en esos resultados, yo empiezo a realizar pronósticos y diferentes tipos de procesos, pero solamente con base en eso. Y eso es lo que se conoce como estimación de punto uno. A grosso modo, ¿no? Porque tiene mucho más detrás de él. Otra aproximación al manejo de incertidumbre, análisis de escenarios, y era lo que les planteaba. ¿Qué pasa si, what if? ¿Qué pasa si en vez de vender 100.000 unidades vendo 120.000? ¿O qué pasa si en vez de vender 100.000 unidades vendo 80.000? Análisis de escenario. Análisis de sensibilidad, que es una herramienta que me permite a mí determinar cuáles son las variables más relevantes para analizar mi variable objetivo. Por ejemplo, quiero evaluar la utilidad neta de mi empresa. Por medio del análisis de sensibilidad, yo puedo determinar cuáles variables son las que impactan en mayor forma o en mayor proporción la utilidad neta de mi organización. Y, bueno, otra de las aproximaciones son las simulaciones de Monte Carlo. Y aquí entonces ya nos vamos un poco más hacia lo que es Risk Simulator. Con Risk podemos hacer estas cosas, ¿no? Matriz de riesgo, estimación de punto único, bueno, todo lo que tenemos ahí. ¿Hay alguien con micrófono abierto? No sé si tenga preguntas. Esto ya lo vamos a revisar, los diferentes módulos del software, entonces no me voy a detener acá. Fue creado Risk en .NET y C#, pero es compatible con Excel, funciona como un complemento de Excel. No sé si ustedes ya tienen acceso a la herramienta, ya tienen instalado el software, les está funcionando, por favor díganme que sí, porque la idea es que lo tengan instalado y podamos entre todos ir desarrollando diferentes ejercicios o aplicaciones. La instalación es rápida y simple, la filosofía del software es que es de fácil uso, esto es verdad. Ya vamos a ver, les voy a repetir hasta el cansancio. Risk Simulator es muy amigable con el usuario. Y esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Vamos a crear un perfil, definir supuestos, pronósticos, correr una simulación. Listo, perfecto. Les dije que me tomaba 20 minutos, me tomé 19. Aquí ya tengo instalado Risk Simulator. Y entonces vamos, como algunas personas me dijeron que era la primera vez, Marcela también, no había visto tu respuesta, Marcela, Yuri, Ismael. Vamos a hacer un paneo, una revisión rápida de los diferentes módulos de Risk para que ustedes sepan qué puedo hacer con Risk, cuáles son las herramientas y luego ya finalizando la sesión hacemos un ejercicio práctico. Entonces voy a moverme de izquierda a derecha. Tengo un primer botón, este de aquí, simulador de riesgo. Entonces, si yo le hago clic, lo que voy a encontrar es la misma información que tengo a modo de botones en la parte superior. Aquí lo tengo a modo de menús, menú desplegable, y es porque hay algunas personas a las que les gusta trabajar con menús y otras a las que les gusta trabajar con botones. Es simplemente eso. Entonces, aquí tengo exactamente la misma información. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Nuevamente, por favor, revisen si es usted. Si tiene pregunta, pues por favor realícela. Si no, por favor cierre el micrófono. Tenemos el primer módulo relacionado con perfil. Y esto es clave porque siempre que yo voy a realizar algún ejercicio, alguna aplicación con Risk Simulator, yo debo tener activo un perfil. Yo puedo cambiar entre perfiles, puedo tener diferentes perfiles o puedo editar el perfil que tengo actualmente. Ya vamos a ver
cuando hagamos la aplicación, vamos a trabajar sobre este módulo. Luego tenemos el módulo de simulación de Monte Carlo por aquí y en medio hay algunas cosas por acá. Entonces tengo el módulo de simulación de Monte Carlo. Esto se los voy a preguntar más adelante. Aquí les adelanto una pregunta. La pregunta es, ¿qué necesito yo para correr una simulación de Monte Carlo? Primero, ya lo mencioné, tener un perfil activo, crear un perfil. Debo crear un perfil o tener un perfil activo. Una vez tengo esto, necesito mínimo un supuesto de entrada y mínimo un pronóstico de salida. Ahí está. El pronóstico de salida es la variable que yo quiero simular, que yo quiero evaluar, analizar, que yo quiero iterar. Ese es el pronóstico de salida, mi variable objetivo, si lo queremos llamar como variable objetivo, mi variable de interés. Y los supuestos de entrada, hagan de cuenta que una simulación de Monte Carlo es como una máquina. Esa máquina yo tengo que darle unos inputs, unas entradas, tengo que ponerle algo. Esos son los supuestos de entrada y es donde yo asigno probabilidades, distribuciones de probabilidad y parámetros. Yo le pongo eso a mi simulación de Monte Carlo, la máquina trabaja, la simulación trabaja y al final me da un output, una salida, un resultado. Aquí están los supuestos de entrada, qué va a entrar en el modelo y qué va a salir, qué es lo que yo quiero analizar. Ya lo veremos más adelante. Tenemos otro módulo relacionado con pronósticos. Entonces, si yo hago clic por aquí, me va a mostrar los 16 modelos que se utilizan con mayor frecuencia en pronósticos. Que los usuarios de Risk utilizan con mayor frecuencia, pero tienen más herramientas, ya las vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si quiero correr o realizar un modelo autorregresivo integrado de media móvil, utilizo esto, un modelo ARIMA. Para los que saben, necesito 3 parámetros, P, D y Q. Pues resulta que, ¿qué tal yo no sepa nada de esto? Risk es muy amigable con el usuario y puedo utilizar un modelo de autorima. Y le digo a Risk, oiga, usted analice la información que yo tengo, la estructura de los datos y sugiérame parámetros P, D, Q para los modelos ARIMA con base en la estructura de los datos. Eso es una ayuda grandísima. Entonces uno no tiene que ser experto en estos temas de econometría, de estadística. Claro, es importante y es lo ideal, ¿no? Que uno sepa de qué está hablando. Pero no tiene que ser un experto para usar el software, porque el software le ayuda de una u otra forma. A ver, no va a ser completa y perfecta la ayuda, pero sí da luces. Y eso es muy bueno, sobre todo cuando uno se enfrenta a un nuevo software o a un nuevo tema. Bueno, puedo utilizar o estimar modelos GARCH para volatilidades, modelos generalizados, autorregresivos, condicionalmente heteroscedásticos, cadenas de Markov para cambios de estados, por ahí, máxima verosimilitud, modelos Logic, Probit, Tobit, todas estas cosas. Análisis de regresión lineal, no lineal, regresión simple, múltiple. Bueno, análisis de series de tiempo, diferentes modelos en el módulo de pronósticos. Luego tengo el módulo de optimización, que como su nombre lo indica, es para realizar optimizaciones. Y aquí puedo hacer optimizaciones estáticas, dinámicas, estocásticas, mezclando simulaciones de Monte Carlo y demás. Entonces hay diferentes tipos de optimizaciones que yo puedo realizar. Luego tengo el módulo de herramientas analíticas y como su nombre lo indica, es para analizar la información, los datos que yo tengo. Entonces puedo crear reportes, tablas estadísticas, puedo exportar los datos. Cuando yo ejecuto una simulación de Monte Carlo, puedo exportar los escenarios que simulé. Puedo hacer ajustes de distribución, simples, múltiples, análisis de sensibilidad, análisis tornado, análisis de escenarios, lo que ya les había mencionado. Tengo 2 módulos adicionales relacionados con valoración de opciones reales, Real Options Valuation, Business Statistics o Decision Tree. Estadísticas para negocios, lo llaman acá, o árboles de decisión. Y ya vamos a ver qué son. Pues este módulo de RockBiz Stats ya trabaja, aparte de Excel, digamos,
pero es un modelo mucho más robusto, tiene más herramientas estadísticas para utilizar. Ya esto es un poco más avanzado, que si a usted le interesan estos temas, pues por ahí puede cacharrear. Entonces, por ejemplo, hay cosas relacionadas con Machine Learning, Artificial Intelligence, por aquí, algoritmos de clasificación, redes neuronales, puedo hacer ajustes de distribución, análisis de varianza, por aquí, ANOVAs, análisis de series de tiempo, perdón, cadenas de Markov, bueno, pruebas de estacionariedad, por ejemplo, para ver si debo integrar o no, eh, o diferenciar alguna serie de tiempo por ahí, estadísticas rápidas, gráficas, diferentes tipos de gráficas, modelos Hotelling, líneas de tendencia, modelos generalizados, paramétricos, pruebas paramétricas, no paramétricas, pruebas de heterocedasticidad, de regresión, simulación, convoluciones de distribuciones de probabilidad, modelos, diferentes modelos de volatilidades. Atrás solamente me mostraba el modelo Garch. Aquí ya me muestra, por ejemplo, el Gaussian media, aquí Gaussian mean, o el Garch exponencial. Entonces, acá tengo diferentes herramientas para que ustedes sepan que existen. Y tengo también el módulo de árboles de decisión, donde, pues como su nombre lo indica, puedo realizar árboles de decisión. Acá tengo algunos ejemplos, esto es bueno. En esta parte yo puedo cargar ejemplos, porque la idea es que ustedes puedan replicar o realizar estos ejemplos que vienen precargados, que ustedes los hagan por su propia cuenta también y puedan ir practicando y demás. Entonces, en los árboles de decisión tengo nodos de decisión, nodos de incertidumbre por aquí. Aquí es donde yo puedo incluir probabilidades o distribuciones de probabilidad, nodos terminales o nodos de resultados. Entonces, este es un ejemplo de un árbol de decisión. Yo puedo correr por aquí el árbol y ya con eso entonces me genera por aquí unas estadísticas, resúmenes estadísticos de la información que tengo. Puedo ejecutar simulaciones de Monte Carlo también. Vamos a ver si en este ejemplo lo puede hacer o no. No, no está determinado para que haga la simulación de momento, pero si yo establezco distribuciones de probabilidad, puedo ejecutar por aquí simulaciones de Monte Carlo, estadística bayesiana, perfiles de riesgo, análisis de sensibilidad o análisis de escenarios, por acá también, funciones de utilidad. De nuevo, hay mucho que hacer, mucho que ver por ahí, pero esto es un paneo general. Y ya para finalizar, a mí me gusta mostrar estas dos cosas. Lo primero, modelos de ejemplo. RISC, cuando uno descarga e instala RISC, automáticamente trae 24 modelos de ejemplo. Entonces, esto me sirve a mí para que yo me ejercite de manera autónoma, independiente. Esto es muy útil y estos modelos son los que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene instalado ya RISC y le está sirviendo y todo bien, va a poder acceder a estos modelos y puede ir ejecutando el ejercicio conmigo. Y lo último que yo acostumbro mostrar es el manual del usuario. Acá lo deberían estar viendo. Sí, el manual del usuario. Y es que RISC, de nuevo, es muy amigable con el usuario. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá está derechos de autor, Jonathan Monk, que fue quien es el autor, desarrollador del software, Autoridad Mundial en Gestión de Riesgos. Tabla de contenidos. El capítulo introductorio es un poco lo que les acabo de hacer yo, así por encimita, donde explica cuáles son los diferentes módulos. Capítulo 2, simulación de Monte Carlo. Entonces, supongamos que yo quiero ejecutar una simulación de Monte Carlo, pero no tengo ni idea de qué es. O sea, partiendo de eso, de que no sé qué es una simulación de Monte Carlo, mucho menos voy a saber cómo realizar o ejecutar una simulación de Monte Carlo. Bueno, pues vamos allá, a ver con qué nos encontramos. Entonces llego aquí, para que vean lo bonito que es el manual del usuario. Y entonces, primero,
Pues acá inicia hablándome un poco de historia, de por qué se llama Monte Carlo, la simulación, cómo se ha utilizado, bueno, algo de historia. Luego me explica qué es una simulación de Monte Carlo. Ah, es un proceso por medio del cual se generan números pseudoaleatorios para luego hacer algún tipo de pronóstico, de estimación, de gestión, según unas distribuciones de probabilidad. Bueno, me da una explicación de qué es una simulación de Monte Carlo. Ok, ¿y cómo ejecuto yo una simulación de Monte Carlo? Bueno, pues por aquí nos va a decir, corra una simulación de Monte Carlo. Pues siga estos 5 pasos, ¿no? Siga esos pasos. No, pues qué gracia. Ah, bueno, tranquilo que aquí ya está el paso 1. Paso 1, inicie un perfil. ¿Cómo puedo empezar o iniciar un perfil? Ah, bueno, aquí está. Vaya a Excel, luego haga esto, luego dé clic acá, luego acá. Me muestra el paso a paso, incluso me muestra figuritas por aquí, gráficas, imágenes, para que yo sepa que voy por buen camino haciendo las cosas. ¿De acuerdo? Eh, Listo. Paso 2, definir supuestos de entrada. Sí, pero ¿cómo hago eso? Ah, bueno, no, fácil, vea. Primero, revise que ya tenga un perfil. Listo, check. Luego, vaya aquí y haga esto, luego esto, luego esto. ¿Cómo sabe que va bien? Porque le salió esta imagen. ¿Cuáles son los datos que tengo que llenar? Estos por ahí. Ok. Tercer paso, defina pronóstico de salida. Y lo mismo, paso a paso, imágenes. Corra la simulación. ¿Cómo la corro? Así. Paso 6, interprete los resultados. Y da ejemplos de cómo interpretar los resultados y gráficas y figuritas por ahí. Entonces, por eso es que yo digo que Risk es muy amigable con el usuario, que no debería darles miedo utilizar este software. Incluso acá, vean, da un ejemplo de cómo interpretar unos resultados. Entonces, vea que dice, en las gráficas de arriba están estos datos y usted los puede interpretar de la siguiente manera. Hay un 90% de probabilidad de que el resultado final esté entre este dato y este dato. Ok, perfecto. Análisis de dos colas o cola derecha o cola izquierda, todo eso va a cambiar la interpretación de los resultados. Y ahí tienen ejemplos. Entonces, así es el manual, vea que tienen gráficas, explican por aquí cosas de estadística, este es el cuarto momento, es decir, la kurtosis de la distribución, la simetría, momento 3. Para los que les gusta la matemática, pues aquí está cómo se definen las funciones de distribución de probabilidad, distribuciones discretas, distribuciones continuas. Ahí tienen toda la información. Es un excelente manual y siempre me gusta pues, destacar para los curiosos, para los que les guste mirar los manuales. Es la mejor forma de ir aprendiendo a utilizar un software. Entonces, esa sería como el tour por el software. No sé si hasta aquí haya algunas preguntas, sugerencias, quejas, recomendaciones. ¿Cómo van? ¿Ya se durmieron? Andrés, una pregunta. El manual que nos mostrabas, ¿de dónde lo descargaste? Que no me fijé. Sí, Marcela, claro que sí. Vienes aquí al botón de ayuda y ahí está, manual del usuario. Ayuda, manual del usuario. Dependiendo Ok, si tienes instalado el software en inglés, quizá, pues te va a salir el manual del usuario en inglés, pero aquí en opciones ustedes pueden modificar el idioma. Si están aprendiendo chino, coreano, francés, italiano, lo pueden poner en el respectivo idioma. Y asimismo va a cambiar el idioma del manual y el idioma de los modelos de ejemplo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a proceder a realizar nuestro primer ejercicio. Para eso, vamos a venir a ayuda a modelos de ejemplo y vamos a seleccionar o utilizar la opción número 2, modelo básico de simulación. Va a ser nuestra primera simulación de Monte Carlo. Entonces voy a cerrar este otro. Y entonces, aquí me voy a detener un momento para mencionar que todos los modelos de ejemplo
vienen con la misma estructura. ¿En qué sentido? En que siempre en la primera hoja voy a encontrar la información del modelo y en las hojas posteriores, pues el modelo como tal, los datos. Entonces, siempre que usted cargue un modelo de ejemplo, tómese el tiempo de leer esta primera hoja. ¿Por qué? Porque trae, por un lado, trae como los objetivos del ejemplo. ¿Qué va a lograr usted con este ejemplo? Bueno, va a poder ejecutar una simulación de Monte Carlo, va a visualizar e interpretar los resultados, a definir valores iniciales. Bueno, va a poder hacer todas estas cosas. Ok, ¿cuál es el contexto del modelo? Bueno, es un poco lo que les voy a explicar yo acá. Tengo el mismo modelo, ¿no? Aquí tengo ingresos brutos, costos, ingresos netos. Y acá también. Y este es el modelo estático, lo que yo les mencionaba como estimación de punto único. Ese es un estado de resultados simplificado de la empresa en tal momento del año. Pare de contar. Estimación de punto único. Y eso es un modelo estático, pues porque no va a cambiar. Esos son los datos. Ahora, este de aquí es el mismo modelo, pero yo lo voy a volver un modelo dinámico por medio de la simulación de Monte Carlo. Ya vamos a ver. Aquí, bueno, pues simplemente para mencionar o destacar que el ingreso neto pues viene de la diferencia entre el ingreso bruto y los costos en ambos casos. Listo. Entonces, eso es un poco lo que nos dice esto. Y ahora nos dice cómo ejecutar una simulación de Monte Carlo. Facilito. Para ejecutar este modelo simplemente. 1, vaya aquí, seleccione esto y esto y esto. 2, haga esto, esto, esto. 3, y así sucesivamente. Así, de manera autónoma. No me necesitan a mí para hacer esto. De hecho, no mentiras. O sea, lo pueden hacer de manera autónoma. Y la idea es que viene tan al detalle que esa es la idea. Que ustedes lo puedan hacer por ustedes mismos. Me muestra unas figuras de cómo van saliendo las ventanas e incluso me da una pequeña idea de cómo interpretar los resultados. Marcela nos dice leer el manual y la primera hoja de la información. Tener datos de entrada. Por ahí va la cosa. Les dije, Tener supuestos de entradas, pronósticos de salida, profe. Perdón el ruido del fondo. Eso, ahí está, Yuri se lleva el 4 o 5 porque le faltó un datico. David, ¿vas a decir algo? No, señor. Ok, listo. Sí. Tener un perfil. Ajá, ahí está, sí, ya recuperó el 5 Yuri, perfecto. Entonces yo les dije, para correr una simulación de Monte Carlo necesito 3 cosas. Primera, tener un perfil activo. Haber creado un perfil o tener un perfil activo. Vamos allá. Paso 1. Entonces voy a crear un nuevo perfil. Esto lo voy a llamar mi primera simulación. Entonces me pide el nombre, me pide el número de pruebas. ¿Cuántos escenarios quiere que simule? 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000. El cielo es el límite. Digamos que RISC no tiene un límite para ejecutar una simulación de Monte Carlo. Principalmente esto va a estar sujeto a las capacidades de la máquina, como memoria RAM, como disco duro y esto. Pero no hay un límite. Bueno, quizás si yo le pongo 1.000.000, bueno, no sé si me lo haga, nunca lo he intentado. Pero técnicamente no hay un límite. Ahora, yo le puedo poner 2500. Y ustedes pueden preguntar, ¿cuál es el número óptimo? Bueno, depende. Si yo, para lo que estoy haciendo, con 500 escenarios es más que suficiente, pues 500. Si necesito una muestra más grande, 1000, 1500, 2000. 10.000 es lo máximo que yo recomiendo. 10.000, y no porque el software no pueda hacer más, sino porque desde el punto de vista estadístico no hay gran diferencia entre tener 10.000 simulaciones o 20.000 o 15.000 o 10.001.
Porque es que existe algo que se conoce como el teorema central del límite o el teorema del límite central, que, resumiendo, dice que a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, en promedio los datos van a converger a comportarse como una distribución normal, la distribución gaussiana. Entonces, de ahí, de 10.000 para arriba, ya no hay ninguna diferencia marginal. 10.000, 20.000, 50.000, no va a haber, porque ya por el tamaño de la muestra, eso converge a una normal, una distribución normal. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, no voy a configurar nada más de momento, simplemente le voy a dar clic en OK. Y ya, voilà. Paso 1, tener un perfil activo, crear un perfil. Lo creé, funciona. Si ustedes son detallistas, se dieron cuenta que esto cambió de color. Aquí estas celdas tenían un color y esta última tenía otro. Esos colores a mí me indican algo. Si yo vengo a opciones y a opciones. Aquí abajo tengo algo que dice color de los parámetros. Entonces, y estos colores yo los puedo modificar, no tienen que ser estáticos o fijos o los mismos siempre. Pero esos colores me van a indicar algo. Las celdas que tengan este colorcito verde van a ser supuestos de entrada. Las celdas que tengan azulito van a ser variables de decisión. Y las celdas que tengan este amarillito son pronósticos de salida. Así uno las identifica rápidamente, visualmente. Entonces, de nuevo, les pregunté qué se necesita para correr una simulación de Monte Carlo. Paso 1, tener un perfil activo. Listo. Paso 2, Yuri ya nos dio la respuesta, pero ¿quién más nos da una respuesta correcta? ¿Cuál es el paso 2? Ya creamos el perfil. Paso 2. Bueno, Álvaro nos había dicho por acá. Tener datos de entrada, supuestos de entrada. ¿Qué es lo que le voy a meter yo a mi modelo para que cambie? Ese es el supuesto de entrada, lo que yo le pongo a mi simulación. Va a cambiar eso. Y al cambiar esto de acá, pues obviamente va a ir cambiando el pronóstico de salida. Mis supuestos de entrada o inputs, pues aquí está explícitamente. Esto es un supuesto inicial. Andrés, es que me confundí porque usted nos dijo supuestos de entrada, pero aquí dice supuesto inicial. Sí, aquí también supuesto de entrada, supuesto inicial, inputs. Vienen a ser lo mismo. No se me confunda. Entonces, me ubico en la celda y vengo aquí donde dice supuesto de entrada. Le doy clic. Y me genera esta ventana donde dependiendo, ojo, depende de qué tipo de variables estoy manejando. Si es una variable continua, voy a poder escoger unas distribuciones. Y si es una variable discreta, voy a poder escoger otras distribuciones. Y hay que tener claridad en qué tipo de variable es. Porque quedaría mal si a una variable discreta yo le asigno una distribución continua. Solo solo por mencionar, por destacar. Voy a traer por aquí unos datos que me da, porque no los recuerdo en este momento. Acá. Entonces nos dice que, vean, al ingreso bruto, asígnele una distribución triangular, según estas instrucciones, ¿no? Bueno, esta es otra, ¿no? Entonces, bueno, supuesto de entrada. Y es que a nosotros, o bueno, digo yo a nosotros, no, a mí, en su momento, me enseñaron, quizá por practicidad, por simplicidad, por la razón que haya sido, asuma que todo se distribuye como una normal, como una gaussiana. Y entonces en mi cabeza todo se distribuía como una normal. Bueno, en la licenciatura, ¿no? En el pregrado, perdón. Que viene a ser lo mismo. Entonces, como que lo sesgan a uno. Y a mí nunca me enseñaron que había, por ejemplo, una distribución de Laplace, de Pascal, de Pareto, de Weibull, de PERT, un mundo grandísimo de distribuciones. Claro, es que sí, yo entiendo, la distribución normal o gaussiana tiene muchas ventajas desde el punto de vista estadístico y funciona muy bien para muchas cosas. Eso no lo resto, no lo demerito. Pero resulta que en la vida real no todo se distribuye de manera normal.
Entonces aquí la idea de este ejercicio es decir como, bueno, existen otro tipo de distribuciones. Cuando usted tiene información histórica, usted puede hacer un ajuste de distribución, que lo realizaremos más adelante. Pero si no tiene información histórica, como es este caso, aquí yo no tengo información histórica de los ingresos brutos, costos de los ingresos netos, no tengo información histórica. Pues existen otro tipo de distribuciones que me sirven en esos casos, como por ejemplo la triangular. Entonces selecciono la triangular, me dice cuál es el nombre de la variable. Aquí por default, vean, por default, risk se va hacia la izquierda de la variable hasta donde encuentre un texto y copia y pega ese texto acá. Esto aquí está casi que como si yo lo hubiera digitado. Y es el nombre, pero yo siempre recomiendo enlazar el nombre. Con eso, de hecho antes salía como G8, ¿no? Ahora es F8. Con eso, si yo cambio el nombre de mi variable aquí en Excel, pues como está atado, el nombre de esta variable también se va a actualizar. Eso es importante. Listo. Lo otro, que dependiendo del tipo de distribución que yo seleccione, los parámetros de la distribución van a cambiar. Van a cambiar. Entonces, para una distribución normal, los parámetros es el promedio o la media y la desviación estándar. Ya. Pero vean que para una distribución triangular yo necesito un mínimo, un más probable y un máximo, son otros parámetros. Entonces aquí le voy a decir que es 1.5, aquí 2 y aquí 2.25, según el ejemplo. Estos datos son arbitrarios, ojo. Y le doy clic en OK. ¿Qué pasó? Dos cosas. La celda cambió de color automáticamente, lo que me sugiere que quedó asignada como un supuesto de entrada. Bien. Y en la mayoría de los casos me genera un comentario donde pues me muestra el resumen de la variable. Entonces me dice es una variable que se llama ingreso bruto, que es una distribución triangular con un mínimo, máximo y más probable de. Ahí está. Voy a hacer lo mismo, pero diferente, con costo. Ahora voy a escoger la distribución uniforme. Y vean lo que les decía, por ejemplo, si yo escojo arcoseno, los parámetros son mínimo y máximo. Bernoulli, ahora me pides una probabilidad. Beta, la distribución beta, me va a pedir alfa y beta como parámetros. O la multiplicativa de beta, que me va a pedir alfa y beta más ubicación más factor. Entonces, dependiendo del tipo de distribución, los parámetros cambian. Vean, aquí uniforme me dice que se llama G9 costo. Ah, pero si yo voy al nombre, resulta que no es la G9, es F9. Y el mínimo me dice 0.5, no, según el ejemplo es 0.85. Aquí, y el máximo es 1.25. Entonces, aquí yo ya asigné esta variable y me quedó mal asignada, vean. Máximo quedó como 1.5 y resulta que según el ejercicio es 1.25. Bueno, para modificarlo, yo simplemente vengo aquí, me paro, le doy su puesto de entrada nuevamente y aquí modifico esto, 1.25. Y ahí ya se actualizó también el comentario. Pero bueno, dejémoslo, incluso podemos dejar estos costos en 3, me voy a volver loco, 3. Listo. Hay un eco por ahí. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿qué necesito para correr una simulación de Monte Carlo? Tener un perfil activo, ya. Definir supuestos de entrada, ya, o supuestos iniciales. Y me hace falta definir mi pronóstico de salida o mi pronóstico final o el output. Andrés, es que usted nos dijo que se llamaba pronóstico de salida, pero aquí dice pronóstico final. Don't worry. Vengo acá, me ubico en la celda, vengo donde dice pronóstico de salida. Me pide el nombre, enlazo el nombre. A pesar de que salga el nombre, enlace. Y ahora acá me va a pedir un nivel de error, un nivel de confianza, un nivel de precisión. Por default,
Risk trabaja con un nivel de confianza del 95%. 95%. Si yo quiero seguir trabajando así, pues lo dejo en blanco. 95%. Si yo quiero trabajar con un 90% de confianza, lo escribo y le pongo el 10% de error. 1 menos alfa. O si quiero 99%, entonces 1% de error. ¿Listo? Pero de nuevo, si lo dejo en blanco, asumo que es 90%, 95% de confianza. Ok, ahí no tengo que definir nada más, solo el nivel de confianza. Y entonces vean que cambió automáticamente de color, otro color, porque es pronóstico de salida, y me genera un comentario. Ahí está. Entonces, ya tengo todo listo para correr mi simulación de Monte Carlo. Vale, entonces ya tenemos todo listo para correr la simulación de Monte Carlo. Vamos a darle. Vengo aquí, simulación correr. O correr simulación. Es que es gracioso, pero a ver, el software está diseñado en inglés y aún siguen habiendo cositas por ahí de traducción. Cositas menores. Entonces, esto es un tipo de cosas que surgen. Simulación correr, ¿no? Pues correr simulación. Bueno, tengo 4 botones. El primero, de la derecha, restablecer. Pues si ya he ejecutado una simulación de Monte Carlo, restablezco, reseteo todo. Listo. Segundo botón, paso a paso. Esto se utiliza sobre todo para ilustrar, para mostrar cómo van cambiando las cosas. Y segundo, para hacer algún tipo de auditoría, quizá, a la simulación. ¿Auditoría de qué tipo? Pues es que yo a estas variables les puse un mínimo y un máximo, ¿no? Mínimo y máximo. Entonces, esos cambios deben estar dentro del mínimo y máximo. Si en algún momento yo veo que se sale de ese mínimo o máximo, pues hay algo mal. Listo. Para eso es. Restablezco. Y ahora tengo 2 opciones, correr o super velocidad. Ahí está Flash o Usain Bolt. Y entonces, digamos que no hay ninguna diferencia en términos de resultados. Ojo, en términos de resultados no va a cambiar nada si yo lo corro a velocidad normal o si lo corro a super velocidad. No va a haber ninguna diferencia. ¿Perdón? La única diferencia es la velocidad, el tiempo que va a tomar. Si la simulación es muy sencilla, puedo utilizar super velocidad. Pero si ya tengo un modelo que es más robusto, más elaborado, más complejo, más denso, pues voy a tener que correrlo a una velocidad normal. Esa es como la diferencia. Aquí tenemos un modelo muy sencillo. Podemos utilizar super velocidad. Vean ustedes la diferencia. Voy a darle super velocidad. Va a tomar 5 segundos en ejecutarme, ni siquiera 5 segundos, en ejecutarme 2500 escenarios. Y aquí me creó una distribución, un histograma. Ok. De hecho, me gustaría más escenarios, pero bueno. Ahora, voy a restablecer y voy a correrlo a velocidad normal. Aquí, entonces, yo voy a poder observar cómo van cambiando las variables. Al cambiar los supuestos de entrada, pues obviamente me afecta el pronóstico de salida. Y esto que me grafica aquí en el histograma es ese pronóstico de salida. Y con esta velocidad normal, yo puedo ver cómo se va construyendo la distribución de probabilidad. Esa es la única diferencia. Tarda más tiempo, quizá es más bonito, más llamativo, ¿no? Y pueden ver ustedes cómo se va construyendo el histograma. Voy a pausarlo porque ya ustedes vieron cómo se ejecuta. Voy a restablecer. Y voy a venir aquí al módulo de perfil para mostrarles otras cosas que no les había mostrado. Cambiar perfil y editar perfil. De principio puede sonar confuso, cambiar perfil, editar perfil. Pero entonces déjenme decirles que yo puedo tener diferentes perfiles activos en un mismo archivo o en una misma hoja de trabajo. Puedo tener diferentes perfiles. Por ejemplo, yo puedo tener
crear un perfil solamente para ejecutar simulación de Monte Carlo. Y está bien. Puedo crear otro perfil para trabajar optimizaciones. Y está bien. Puedo crear otro perfil para trabajar pronósticos. Y está bien. Entonces, puedo tener diferentes perfiles. Si yo tengo diferentes perfiles, puedo moverme de un perfil a otro. Entonces, ya ejecuté la optimización, ahora quiero ejecutar la simulación. Y me voy de un perfil a otro. Y está bien. ¿Cómo me voy de un perfil a otro? Aquí donde dice cambiar perfil. Entonces, vean acá, por ejemplo, que hay 3 perfiles creados en este momento. Hay 3 perfiles. El que yo creé en este momento, 4 de diciembre, hay un perfil del 2011, que es el de default, el que viene por default. Y hay otro que no registra fecha de creación. Entonces, de esta manera yo me puedo mover de un perfil a otro. ¿Listo? Puedo borrar los otros perfiles si quiero. Ok. Entonces, para eso es el cambiar perfil. Para eso es. Ya, si yo quiero modificar o editar el perfil activo, pues vengo aquí a editar perfil. Ahí está. Entonces, resulta que yo ya no quiero 5.000 escenarios, ¿qué? 2.500 escenarios, sino el triple, 7.500. Ok. Ya lo modifiqué y ahora sí puedo venir otra vez aquí. Listo, vean, en menos de nada 7.500 escenarios. Y entonces, cada vez que yo ejecute una simulación de Monte Carlo, voy a encontrar una distribución, un histograma como este que ustedes ven ahí en pantalla. Vamos a ver qué son todas estas ventanitas que tienen por aquí arriba. Bueno, primero el histograma. Aquí está. En el histograma tengo 2 cosas. La función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada. La función de distribución de probabilidad es este histograma que tengo acá, esto de acá. Que vean que no se comporta como una normal, a pesar, por eso le quise poner 7.500 ensayos. A pesar, bueno, quizá con los 10.000 cambie la situación, pero esto va un poco más como hacia una distribución uniforme. Se me ocurre a mí, hacia ojímetro. Pero bueno. Entonces, esa es la función de distribución de probabilidad. Y tenemos la función de distribución acumulada, f de a, función de distribución acumulada, está en español, que va desde 0 hasta 1, ven que llega hasta acá. Pues aquí tenemos 0% de los datos y a medida que se va yendo hacia acá, pues va cubriendo el 100% de los datos. Entonces, cuando llega aquí, pues ya cubre el 100% de los datos. Por eso es que va de 0 a 1. Esto es clave porque resulta que desde la estadística, la función de distribución acumulada viene a ser la integral de la distribución de probabilidad, la función de distribución de probabilidad. Si ustedes recuerdan qué es la integral, se puede definir como el área bajo la curva, entre 2 puntos. El área bajo la curva entre 2 puntos. Punto A, por acá, punto B, por acá. Y el área bajo la curva va a ser la integral. Esta es la curva, si se quiere ver así, aunque aquí no está tan curva. Y el área bajo la curva es el 100% de los datos aquí. Yo puedo irme a esa distribución y buscar no el 100% que está acá, sino el 50%, supongamos que está acá. Probabilidad o percentil 50. Pues vengo aquí al eje X y encuentro un valor 0 punto algo. O el percentil 25, por aquí, se me ocurre. Vengo acá y encuentro un valor. Ahí está. O lo contrario, puedo buscar un valor, por ejemplo, menos 0.40 y puedo subir a la función de distribución acumulada y encuentro la probabilidad, encuentro el percentil. Qué bonito. Qué bonito.
Lo mismo, 0.60. Pues subo aquí a la distribución acumulada y encuentro el porcentaje, la probabilidad de percentil. Bueno, si en algún momento ven que estoy divagando mucho, me avisan, focus, de nuevo, otra vez acá. Pero entonces, mi punto es valiosa esta información que tengo acá, que ya la vamos a analizar y vamos a sacar algunas conclusiones y demás. Siguiente pestaña, estadísticas, pues como su nombre lo indica. Tengo algunas estadísticas. Número de pruebas o número de escenarios, 7.500. Ya lo sabía. Promedio, vea, el promedio de el ingreso neto en 7.500 escenarios es de menos 0.01. La mediana, por acá está, menos 0.0076. Ya esto me indica que no se distribuye como una normal, porque en una distribución normal la media, mediana y moda es igual. Bueno, en otro tipo de distribuciones también, pero lo voy a dejar hasta ahí. Sí, porque de pronto me van a decir, no, pero es que en una log normal, ok. Tenemos la desviación estándar. En finanzas, en economía, la desviación estándar viene a ser la idea de riesgo, ¿no? El riesgo. Variación, pues esto no es variación, es variance, la varianza. Entonces, de nuevo, algún error de traducción. Varianza. Coeficiente de variación, bueno, ese sí es el coeficiente de variación. El máximo valor de la utilidad neta, aquí está, 1.34. El mínimo, menos 1.40. Rango, la diferencia en valor absoluto del mínimo y el máximo. Asimetría, el tercer momento de la distribución. ¿Tiene algún tipo de sesgo la distribución? Sesgo positivo, negativo, asimetría positiva, negativa. ¿Hacia dónde van las colas de la distribución? En este caso, una asimetría negativa indica un sesgo negativo. Las colas, la cola izquierda se alarga más hacia la parte negativa de los datos. Kurtosis, que está relacionado con la altura de la distribución. ¿Qué tan empinada está? Y esto es clave porque la kurtosis, bueno, la asimetría se compara versus una normal, que es simétrica. La distribución normal es simétrica. Si hay asimetría, bien sea positiva o negativa, quiere decir que no es normal. O sea que no sigue una distribución normal gaussiana. Y la kurtosis también se compara con una distribución normal gaussiana. Si tenemos una kurtosis negativa, como es este caso, pues resulta que esta distribución está por debajo de la normal. Entonces, ustedes hagan de cuenta, y perdón por esta chambonada que voy a dibujar, pero hagan de cuenta que esta es una distribución. Esta no se quedó muy bien. Voy a hacer otro intento y si no, la que quede. Entonces, hagan de cuenta que esta es una distribución normal. Bueno, esa quedó muy bien. Una distribución normal, gaussiana. Asintótica en el eje X, lo que sea. Y ahora tenemos por acá una distribución que es, pero de otro color. Puedo cambiar el color, no cambia. Que es algo así. Vamos a hacer otro intento. Más achatada, más bajita. Pero puede haber otra que es mucho más empinada, ven. Una cosa así. ¿No? Entonces, la que está por debajo de la normal se conoce como mesocúrtica. Y en este caso, pues tendríamos una kurtosis negativa. La que está por arriba de la normal se conoce como platicúrtica. Y en este caso, bueno, en este caso no, tendría una kurtosis positiva. Y de nuevo, eso tiene implicaciones estadísticas. Hay diferencias entre estas tres, o esos tres tipos de distribuciones, esas tres kurtosis, si se quiere ver así. Bueno, yo sé. ¿Qué más tenemos? Perdón que me desvié. Bueno, percentiles, 25%, el primer cuartil o el tercer cuartil, 75% de la distribución. Estadísticas. Tenemos preferencias.
aquí, como su nombre lo indica, preferencias, ¿no? A mí, por ejemplo, dentro de mis preferencias está tener más barras, solo visualmente me gusta tener más barras acá. Entonces lo que yo puedo hacer es incrementar el número de barras. Me gusta por ahí en 70. Vea que cambia, pero visualmente. Hay otros que les gusta no tenerlo por aquí en 5 barras. Bueno, las estadísticas no van a cambiar, lo único que cambia es la visualización del histograma. Listo. Aquí yo también puedo hacer otra cosa importante y es copiar el gráfico. Este gráfico que tengo aquí, vengo, copiar el gráfico y lo puedo pegar por ahí en Excel. Control V. Y ahí quedó exportado el gráfico. Pero esto tiene una desventaja y es que el gráfico yo no lo puedo modificar. No puedo hacerle absolutamente ningún cambio. Lo otro que puedo hacer es decirle, mándeme estos resultados a Excel. Y esto es buenísimo. Entonces le doy clic en Excel y me exporta estos datos de la función de distribución de probabilidad, que es esta de acá. Y esta gráfica ya la puedo modificar yo visualmente, entonces puedo quitarle el fondo por allá, las grillas, ¿ven? El grill, sí, bueno, esta cosa. Puedo cambiar los colores, puedo cambiar el degradé, puedo modificar la gráfica como quiera. Me exporta automáticamente las estadísticas, vean. Incluso incluso pone otros percentiles, 0, 5, 10, 20, hasta el 100. De acuerdo. Y aquí me pone también la función de distribución acumulada, que también la puedo modificar. Puedo modificar, bueno, bordes, rellenos, por ahí, no sé qué tanto vaya cambiando. Bueno, la puedo modificar. Esas son cositas que puedo hacer por aquí en preferencias, en opciones. Puedo hacer un filtro de datos y puedo decirle, oiga, no me muestre todos los datos, sino solamente, por ejemplo, a mí me interesa, hablando de gestión de riesgos y hablando de utilidades netas. A mí, ¿qué escenario? Les pregunto, ¿qué escenarios me interesaría analizar de acá? ¿Qué cola debería analizar yo? Yo diría cola izquierda, porque es donde están los peores escenarios. Y a mí como gestor de riesgo me interesa mirar cómo se comportan esos peores escenarios y con base en eso puedo empezar yo a desarrollar estrategias para que pueda ejecutar cuando se presentan esos peores escenarios. Por el otro lado, con la derecha, tengo los mejores escenarios, las utilidades más grandes, los beneficios más grandes. Ok, desde el punto de vista probabilístico estadístico, me sirve conocer las probabilidades de obtener esos resultados. Pero desde el punto de vista de gestión de riesgos, no puedo hacer mucho yo con esa información. ¿Por qué? Porque, ok, sé que existe la posibilidad de que alcance esos escenarios, pero con esa información yo no puedo hacer mucho. Perfecto, ojalá se manifieste y se materialicen esos mejores escenarios de la cola derecha. Sería el escenario perfecto, ideal. Pero yo con eso no puedo entrar, por ejemplo, a tomar decisiones de presupuesto o de inversión o basado en esa probabilidad de que sea alta o baja, digamos, e invertir, por ejemplo, $1.000 millones basado en esa probabilidad, porque si bien existe la probabilidad, pues sería irresponsable, ¿no? Yo basarlo o darlo como hecho más bien, y con base en esos datos empezar a tomar decisiones tan optimistas y tan grandes esos resultados y tan idílicos, yo no puedo entrar a tomar decisiones de manera, pues digamos que eficiente con esos mejores resultados. De nuevo, desde el punto de vista estadístico está bien conocer las probabilidades pero desde el punto de vista de gestión de riesgos, no puedo hacer mucho yo con esa información de la cola derecha. ¿Listo? Entonces no quiere decir que esté mal mirar o evaluar o analizar la cola derecha. Es válido.
Pero de nuevo, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, me interesa es mirar la cola izquierda, que es donde están los peores escenarios. Así como en esos peores escenarios, yo voy a ejecutar planes, estrategias para desarrollar cuando se materialicen esos peores escenarios. Podría ser algo similar con los mejores escenarios. Ok, me ocupo de los mejores escenarios y con base en eso puedo empezar a desarrollar estrategias. ¿Qué pasa si alcanzamos ese nivel de utilidades? Ah, pues ya puedo hacer esto y esto y esto. Está bien, pero quizás ya no es tanto de gestión de riesgos, sino de planeación, de otra área, quizá. Y por eso digo, puede estar bien hacerlo, pero estamos en gestión de riesgos. Entonces nos vamos a concentrar por la izquierda, ¿vale? Ok, peores escenarios, con la izquierda. No sé si ustedes tengan presente el concepto de valor en riesgo, value at risk, el VAR. No el VAR del mundial, sino el VAR, value at risk. Se escribe B mayúscula, A minúscula, R minúscula. O el concepto de CVAR, o conditional value at risk, o el valor en riesgo condicional, que es el mismo expected shortfall. También en la literatura se conoce así. Expected shortfall, CVAR, es el mismo. Y el VAR es otra medida de riesgo. No sé si les suene. Si no lo han escuchado, pues me pueden decir, no tengo ni idea de qué es eso. Si lo han escuchado, me pueden decir, sí, tengo idea de qué es el VAR o el conditional VAR. Y sería bueno que me dieran alguna respuesta, por favor. Pero Sí, mi punto profe, es... hemos escuchado. Ok, listo, gracias. David, ¿quién fue? Sí, señor. Listo, David, gracias. Mi punto es que son medidas de riesgo, son medidas de estimación de riesgo. Está el beta, la beta, está la desviación estándar, hay diferentes medidas de riesgo. Si se acuerdan por ahí de otras medidas de riesgo, por favor, me la escriben. Yo con esta simulación de Monte Carlo perfectamente puedo estimar el valor en riesgo de esta operación o de esta empresa, de esta organización. Y existen diferentes formas de calcular el VAR. Está el VAR histórico, el VAR paramétrico, el VAR simulado. Este viene a ser el VAR simulado, que viene de una simulación. Entonces, lo que yo le puedo decir es, hágame un análisis de dos colas, por ejemplo, a esto, al 90%, y vean cómo se va cerrando esta franjita. Esta franjita son unos límites. Al 90%, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de esos dos límites tengo yo el 90% de los datos. Aquí en todo esto, yo tengo el 90% de mis datos. ¿Listo? Dentro de todo esto tengo el 90% de mis datos. Es decir, que aquí tengo un 5% en la cola derecha y un 5% en la cola izquierda. Con este análisis de doble cola, de dos colas, ya puedo hacer un análisis. Valga la redundancia. Entonces lo que va a hacer es copiar esto, copiar la gráfica y voy a ponerla por acá. Y aquí me dice, vea, está haciendo un análisis de doble cola con un intervalo inferior de -1 punto algo y un intervalo superior de 0.99 y un nivel de confianza del 90%. Con esto usted ya le puede decir a su jefe, oiga jefe, es que existe una probabilidad del 90% de que el ingreso neto de la compañía sea o esté entre una pérdida de -1.0, -1, digamos, -1 millón de dólares, -1 millón de pesos colombianos. Una pérdida, o bueno, de que el ingreso neto esté entre -1, que quiere decir una pérdida, y 0.99. Ahí está. Esa es una primera interpretación. Oiga, jefe, yo hice 7.500 escenarios. Bueno, yo no, la computadora. Ejecutó 7.500 escenarios. Esos 7.500 escenarios me dicen que con una probabilidad del 90% vamos a estar en ese rango. ¿Qué hacemos si estamos en ese rango?
Empiezan ahí a tomar decisiones, estrategias y demás. Quizá el rango es muy amplio, ¿no? Y quizá no es muy diciente, pero tenemos algo de información. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, bueno, podemos analizar o cola izquierda o cola derecha, que es lo que tenemos acá. Cola izquierda, cola derecha. Menor o igual o simplemente menor, mayor o igual o simplemente mayor. Ok. Vamos a seleccionar cola izquierda menor o igual. Cola izquierda menor o igual. Entonces, lo que le voy a decir a Risk es, usted inicie desde la cola izquierda y en 0, porque acá tenemos el 0% de los datos. Y a medida que se va yendo hacia la cola derecha o hacia la derecha, pues esto va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Que el 5% ya habíamos visto de los datos estaban como por acá. Y pues si yo le pongo cola izquierda al 100%, pues voy a estar cubriendo el 100% de los datos. Vamos todo esto. So, voy a decirle que la cola izquierda va desde menos infinito, que eso es cierto, ¿no? Los negativos se van hasta menos infinito. Y ojo que, ¿se acuerdan que yo les dije, yo puedo darle una probabilidad y que me arroje un valor? ¿O puedo darle un valor y que me arroje una probabilidad? Eso lo puedo hacer. Entonces puedo decirle, muéstreme la cola izquierda al 5%. Pum, 5%. ¿Qué es este valor? Menos 1.0027. Que es, bueno, algo cercano a lo que nos decía aquí, menos 1.0021. Algo cercano. Entonces, yo sé que en esta parte tenemos la cola izquierda. El 5% de los peores escenarios está acá. El 5% de los peores escenarios está acá. Según el VAR, el Value at Risk, el valor en riesgo, la definición o el concepto de valor en riesgo, dice que es la máxima pérdida esperada en un horizonte de tiempo con un nivel de confianza. ¿Cuál es la máxima pérdida esperada con un nivel de confianza? Pues vean, aquí yo tengo ganancias, ¿no? En la cola derecha. La máxima pérdida esperada con un nivel de confianza del 95% es esta de aquí, este límite. Andrés, ¿por qué 95%? Pues el alfa o el error es 5%, que fue lo que le pusimos acá. Es decir, aquí yo tengo el 5% de los datos y aquí yo tengo el 95% de los datos. Entonces, la máxima pérdida esperada con un nivel de confianza del 95% es esta. Aquí. Y este percentil, este 5% o 95%, depende de la cola que yo mire, tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Menos 1.0027. ¿Qué quiere decir? Que este de acá es mi VAR, es mi valor en riesgo simulado. Entonces, vean que con una simulación de Monte Carlo, sencilla, porque el modelo es bastante sencillo, puedo terminar yo estimando cosas más elaboradas. Primera medida de riesgo, la desviación estándar. Ahí está, una medida de riesgo. Pero ahora resulta que estimé el valor en riesgo conceptualmente y matemáticamente, probabilísticamente, y es este de aquí. Ups. Es este valor de aquí abajo. Ahí tenemos el VAR. Ah, bueno, qué chévere. Entonces puedo venir, copiar el gráfico y vea, jefe, jefecito lindo, o jefecita, jefecite. Calculé el VAR pues según estos datos que yo tenía, y entonces el VAR de la organización al 95% de confianza en un día, supongamos que estos son datos diarios o anuales o mensuales, en un horizonte de tiempo X, en X horizonte de tiempo, un día, un mes, un año, es de, en este caso, la máxima pérdida esperada es de menos 1.0027. Ahí calculamos el VAR. Qué bonito lo bonito. Ahora,
Yo les mencioné otras medidas de riesgo, el Conditional Value at Risk o el Expected Shortfall. Son otras medidas de riesgo. Bueno, es la misma, ambas, pero es otra medida. Y su definición me dice que el valor en riesgo condicional es el promedio de las pérdidas que superan al VaR. Ojo, el promedio de las pérdidas que superan al VaR. ¿Y eso qué quiere decir? Pues fácil. Aquí yo tengo el VaR, esta línea de aquí, esta asíntota, este valor, y este valor de aquí ya lo vimos, es este de aquí. Este es el VaR. Quiere decir que lo que esté más hacia allá son las pérdidas que superan al VaR, ¿no? O sea, estas pérdidas de acá son más grandes que esto. ¿Sí me están siguiendo? Esto de aquí es más grande que el VaR. Entonces, estas son las pérdidas que superan al VaR. El C-VaR, o el Expected Shortfall, es el promedio de estas pérdidas. Ay, Andrés, o sea que si yo calculo el promedio de estas pérdidas, estoy calculando el Conditional Value at Risk. Voilà, claro que sí. Entonces, ya para finalizar, lo que podemos hacer es truncar la gráfica. Como si yo le hiciera un zoom a esa cola izquierda. Y con eso puedo mirar las estadísticas de esa cola izquierda. Vamos a darle. Entonces voy a copiar este valor de acá. Lo selecciono, le doy control C o simplemente clic derecho, copiar. Y aquí en opciones, todo esto, esta carreta, fue para poder explicarles esta parte de opciones. No, mentiras. Yo le puedo decir, muéstreme todos los datos, fíltreme los datos, desde menos infinito hasta más infinito, y me va a mostrar el 100% de los datos. O le puedo decir, muéstreme solamente los datos entre menos infinito y el VaR, que el VaR yo ya sé cuál es. O le puedo decir, muéstreme desde este valor hasta más infinito también. Y le doy tabular. Y ahora sí me voy al histograma. Vean que es como si le hubiera hecho un zoom a la cola izquierda. Trunqué la gráfica. Me quiero concentrar en la cola izquierda, en ese 5% de la cola izquierda. Les pregunto a ustedes, a ver si me están siguiendo. ¿Cuál es el valor máximo que voy a encontrar yo acá? El VaR. El VaR, perfecto. Y el VaR es este de aquí, ¿no? Menos 1.0027. Ese es el valor máximo que voy a encontrar acá. Que si yo miro solamente la cola izquierda, ese sería el valor mínimo de mis pérdidas, ¿no? Este de aquí viene a ser el valor mínimo de las pérdidas. ¿Por qué? Porque el valor máximo, pues está acá. Los números negativos aumentan hacia la izquierda, ¿no? Entonces este es el valor máximo de mis pérdidas. Y ese sería el valor mínimo. Pues a ver, yo quiero conocer el promedio de esas pérdidas que superan al VaR para hallar el C-VaR. Facilito, pues me voy a las estadísticas. ¿Y qué me dicen las estadísticas? De los 7.500 escenarios, hay 374 escenarios que caen en esa cola izquierda, en ese 5%. Y el promedio de esos 374 escenarios es este, menos 1.1248. Ese es el promedio. Entonces, según la definición del C-VaR, ese es el C-VaR. De nuevo, puedo copiar el gráfico. Vengo por acá, control V. Y entonces ahora puedo decir que el C-VaR, el Conditional Value at Risk, con un nivel de confianza, sigue siendo el 95% mi nivel de confianza, ¿no? En X horizonte de tiempo es de, bueno, ahí sí no puedo exportar el dato, tengo que venir y buscarlo. A ver qué pasó. Porque tengo acá esto. Menos 1.1248. Menos 1.1248. Claro. Por definición, este Conditional Value at Risk siempre va a ser mayor que el VaR. Por definición, porque es
el promedio de las pérdidas que superan al VAR. Entonces siempre va a ser mayor. Y entonces con estos datos yo ya puedo entrar a realizar pronósticos de pérdidas, peores escenarios, empezar a desarrollar estrategias. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar al máximo llegar a esos niveles de pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, son cosas que puedo hacer yo con mis histogramas. Ya si quiero volver al 100% de los datos, puedo decirle aquí, muéstrame todos los datos, o puedo decirle, muéstrame los datos desde menos infinito hasta infinito. Puedo seleccionar las dos. Y ahí está. ¿Listo? Bueno, ya, en lo que nos queda de tiempo, voy a mostrarles cómo exportar esos 7500 escenarios. Su jefe le va a decir, o le puede decir, o la persona a la que le esté reportando. Esto se puede utilizar también para un paper, por ejemplo, si son investigadores, profesores, académicos. Pueden hacer simulaciones con sus datos, con sus variables, con lo que necesiten. Y pueden exportar esos datos para temas de auditoría, de control. Su jefe le va a decir, sí, sí, Andrés, muy bonito, sus 7500 escenarios, pero yo quiero ver esos datos, ¿dónde están? Entonces, ¿lo sacó de su cabeza o qué? Tranqui, tú tranqui. Vengo a herramientas analíticas, exportar datos, y aquí me dice qué variables o qué datos quiere exportar. Ah, pues es ingreso neto, que es pronóstico de salida, ingreso bruto y costos, que son supuestos de entrada. Los puedo exportar a una hoja de Excel, los puedo exportar a un archivo de texto plano, .txt, o por ejemplo, si estos son datos sensibles, privilegiados, privados, pues lo puedo exportar en un formato .riscsim, donde pues la persona que vaya a abrir o utilizar el archivo necesita tener instalado Risk Simulator para abrir, para que funcione. Le doy clic en OK y aquí me exporta los 7500 escenarios que simule. Voy a eliminar esta fila de acá. Ingreso neto, ahí está. Si yo cuento, voy a aquí al recuento, 7500 datos. Ahí está. Para costos, ingreso bruto, ingreso neto. Esto, bueno, yo puedo hacer muchas cosas con eso, lo puedo organizar. El ingreso neto, por ejemplo, si yo quiero ver los peores escenarios. Ah, bueno, aquí están, veanlos. El ingreso neto, así, los peores escenarios. Ahí está. Ok. Ah, yo no les mostré, así está. Puedo decirle, muéstreme dónde está el 0. Ah, no, aquí no. Aquí, ¿dónde está el valor 0? Acuérdense que yo les dije, puedo darle una probabilidad del 5% y me devuelve un valor, o puedo darle un valor y me devuelve una probabilidad. Entonces, existe una probabilidad del 50%, 50.36% de que el ingreso neto sea 0. Bueno, cercana al 50.36 porque estos son unos intervalos y demás. Ajá, pero puedo darle valores y me saca probabilidades, o viceversa, probabilidades y me da. Entonces yo ya sé que si me voy al percentil 50, cerca del percentil 50, voy a encontrar el punto de equilibrio, ese punto donde el ingreso neto es 0. ¿Sí? Ok. Y ya ahora sí, para finalizar, yo sé que ya están cansados de escucharme. Sí, alcanzamos a hacerlo. Yo les dije, si yo tengo información histórica, acá, bueno, esto no es información histórica, pero tengo una serie de tiempo. O dicho de otra forma, oigan, Andrés, yo quisiera saber esto qué tipo de distribución es, porque no es una distribución normal, gaussiana. ¿Qué tipo de distribución es? Bueno, es complicado desde el punto de vista de que yo estoy combinando una distribución triangular con una uniforme y me genera este tipo de histograma. Risk lo que puede hacer es toma toda esta información
toma estos 7.500 datos y los compara con diferentes distribuciones de probabilidad. Y mira cuál es la que más se ajusta, la que mejor cae sobre estos 7.500 datos. ¿Cuál es la curva que mejor se ajusta a estos datos? Vamos a mirar, vamos a ver. Entonces, selecciono los datos y vengo aquí donde dice ajuste de distribución simple. Y aquí me pregunta, ¿esto es una variable continua o discreta? Yo les había dicho, hay que tener claridad sobre si es continua o discreta, porque dependiendo de eso, las distribuciones van a cambiar. En este caso es continua. Y me pregunta, ¿qué tipo de metodología quiere para como bondad de ajuste? Bueno, por default, Kolmogorov-Smirnov, matemáticos, estadísticos, rusos. Pero existen otros. Acá hay que, criterio de información de acá, hay que el bayesiano o el Schwartz, Anderson-Darling. Por default, dejemos este. Y entonces lo que hace RISC es eso, toma los datos y empieza a contrastar contra todas las distribuciones de probabilidad que tiene y al final me va a sugerir, ojo, me va a sugerir una distribución de probabilidad. Me va a decir, esto se ajusta en X% a sus datos. Vamos a ver, son 7.500 escenarios, entonces toma algo de tiempo. Pensaría que por ahí unos 35 segundos, vamos a ver. Y entonces yo soy quien debo escoger según mi criterio, ¿cuál es esa distribución que más se ajusta a los datos? Bueno, se fue un poquito más. Y entonces RISC me los rankea de la que más se ajusta a la que menos se ajusta, de la distribución que más se ajusta a la distribución que menos se ajusta. Y con base en eso, pues puedo yo entrar ya a realizar uno que otro ejercicio que ya por tiempo no nos va a alcanzar. Tomó bastante, son bastantes datos. Aquí está. Nada, no hay ninguna distribución que se ajuste muy bien a estos datos. Dice que el 0.28%, o sea que la distribución multiplicativa de beta se ajusta en 0.28 a estos datos. Es decir, esta sería la mejor apuesta, un multiplicativo de beta. Claro, y no esperamos que haya un ajuste tampoco del 100%. Hay casos donde hay del 95, del 70, del 50. Esto es lo mejor que podemos encontrar en este momento, un multiplicativo de beta. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, no lo voy a... Un momento. Entonces, supongamos que sí, esta me convence, le voy a dar clic en OK y me genera un reporte pues, con los datos de esto. El mejor supuesto ajustado me dice que entonces es una multiplicativa de beta. Yo les dije, cada variable, cada distribución trae unos parámetros, alfa, beta, factor, ubicación, unas estadísticas por acá. Claro, es que yo les dije, ¿dónde estamos? Yo les dije, está combinando entre comillas, una distribución triangular con una uniforme. Y con unos parámetros que va el máximo aquí de 3, aquí de 2.25, el mínimo de 1.5, aquí de 0.85. Entonces eso hace que la distribución tienda a ensancharse. Vean que está ancha versus una normal, ¿no? Entonces eso dificulta el ajuste de la distribución. Es como si yo tuviera aquí una montaña sin un bloque, ¿no? Sería diferente si fuera una cosa así. Bueno, una normal, ¿no? Pero lo que me sirve, o para lo que me sirve eso también es para identificar que no es una distribución normal, que no se comporta como una normal. Bueno, y que el mejor supuesto es ese, que es una multiplicativa de beta, para los fines pertinentes, para lo que me interesa. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería, se nos acabó el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sé que ustedes se divirtieron muchísimo. No sé si tienen preguntas. Voy a dejar aquí unos minutos para preguntas, sugerencias, recomendaciones. Los escucho o los leo. No, profe, muchísimas gracias. El tema es súper claro y a pesar de que es un tema a veces un poquito difícil de digerir, pero a través de la explicación suya queda el tema un poco más claro. Muchas gracias. Bueno, David, no, gracias a ti por el comentario. ¿Alguien más?
Sí, yo sé, quizá, es que me emociono con estas cosas y quizá me fui muy técnico, pero intenté ser lo más claro posible. Tampoco es que tengamos mucho tiempo para hacer 1000 cosas, pero con este ejemplo, con este ejercicio, asignamos variables de entrada, pronósticos de salida, creamos perfil, ejecutamos simulaciones de Monte Carlo, interpretamos los resultados, el histograma, exportamos gráficas, truncamos la gráfica, exportamos los datos, realizamos un ajuste de distribución. Entonces, hicimos o utilizamos muchas, bueno, muchas entre comillas, utilizamos varias de las herramientas que tiene Risk Simulator. Ese, a fin de cuentas, es el fin último, la idea última, y que ustedes vean algo de lo que se puede hacer. Sebastián, cuéntame. Profe, una pregunta. Es que, pues, creo que yo tengo una invitación también para una capacitación de RIS mañana a la misma hora. ¿Sería también contigo y continuaríamos con el tema? Sí, mañana, gracias por la pregunta, muy válida. Mañana la segunda parte, la segunda sesión, segunda y última, muy poquito el tiempo. Pero mañana continuamos con otros temas. Ya no, o sea, sería una sesión diferente, no es que se vaya a repetir la misma sesión. Entonces la idea de mañana es realizar algo de optimizaciones y de análisis de sensibilidad. Mañana miraremos esas otras herramientas. Entonces sí, los invito mañana misma hora, mismo canal, para que por favor se conecten, asistan, participen. Esto es para ustedes, este espacio es para ustedes, para que lo aprovechen, lo disfruten, que saquen el jugo. Entonces, pues nos veríamos mañana misma hora, mismo canal. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.